Buenas tardes. A continuación damos a conocer la actividad número 4, que se denomina a través de una pregunta: ¿qué es la ciencia jurídica y en qué consiste el ordenamiento jurídico positivo? Esta actividad es realizada por los estudiantes John Franklin España Castillo, Alejandro Girón Solarte, Manuel Fernando Grajales Ramírez y quienes habla Diana Carolina Silva Álvarez, del curso académico Introducción e Historia del Derecho. Introducción. A partir de la lectura del capítulo 10 y capítulo 11 de Noguera del 2015, nos permitió reconocer aquellas fuentes formales del derecho, que son entendidas como aquellos medios mediante los cuales el derecho se expresa y alcanza la obligatoriedad. También nos permitió realizar una conceptualización y una comprensión en relación al concepto de ordenamiento jurídico, que es entendido como aquel conjunto de normas coherentes que forman un sistema unitario. A través de estos capítulos nos permitió comprender de mejor manera la estructura y el funcionamiento del sistema jurídico. A continuación, vamos a desglosar un poco más sobre estas temáticas. A continuación, nos enfocaremos en comprender cómo se originan y se clasifican las fuentes formales del derecho y cuál es su papel en la creación y aplicación de las leyes. Las fuentes formales del derecho son entendidas como aquellos mecanismos a través de los cuales se crea y expresan la norma jurídica. Son como los canales por los que fluye el derecho, dando forma a nuestro ordenamiento jurídico. Tradicionalmente se clasifican en la ley, que es creada por el Poder Legislativo y es la expresión más clara y formal de la norma jurídica. La costumbre, que son entendidas como aquellas normas que surgen de la repetición constante de actos y prácticas sociales. La jurisprudencia, que son las decisiones de los tribunales de justicia que interpretan y aplican las leyes. Los actos jurídicos, que son aquellos acuerdos de voluntad entre particulares que generan las obligaciones y derechos. Y los tratados internacionales, que son aquellos acuerdos entre estados que crean normas jurídicas vinculantes. Ahora bien, vamos a profundizar sobre la ley como fuente principal de derecho. Podemos decir que la ley es la fuente más importante del derecho, ya que es una norma general y abstracta que emana del Poder Legislativo y se dirige a toda la comunidad. Existen diversos tipos de leyes, cada una con su propia finalidad y ámbito de aplicación. En Colombia, por ejemplo, encontramos las leyes ordinarias, orgánicas y estatutarias, entre otras. En relación a la costumbre como fuente del derecho, podemos decir que es una fuente que surge de la repetición constante de actos y prácticas sociales a lo largo del tiempo, que adquieren fuerza obligatoria cuando es aceptada por la comunidad como una norma jurídica. Las costumbres por sí tienen sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, refleja la realidad social y permite una adaptación más flexible del derecho, y por otro lado, puede ser imprecisa y difícil de probar. En conclusión, las fuentes formales del derecho son el pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Al comprender su origen, naturaleza y funcionamiento, podemos apreciar la complejidad y la dinámica del derecho. Por ende, es importante destacar que las fuentes formales no actúan de manera aislada, sino que se interrelacionan y complementan. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y los demás actos jurídicos conforman un tejido complejo que garantiza el orden y la justicia en nuestra sociedad. Siguiendo con el tema, la jurisprudencia, actos jurídicos y tratados internacionales. Dentro del capítulo número 10, logramos identificar que la jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho y se refiere a las normas jurídicas creadas por los jueces y sus decisiones. Estas decisiones pueden ser individuales, normas concretas aplicadas a casos específicos, o generales, que son principios derivados de las decisiones uniformes. Aunque algunos doctrinarios sostienen que los jueces solo aplican normas preexistentes, se argumenta que sus decisiones crean nuevas normas
especialmente cuando no hay ley aplicable. La jurisprudencia puede unificarse mediante técnicas como el recurso de casación, que busca asegurar una interpretación coherente y uniforme de la ley por los tribunales superiores. En el sistema del common law, la jurisprudencia tiene un papel más destacado, ya que las decisiones judiciales son vinculadas para casos futuros. En países con derechos escritos como Colombia, la jurisprudencia también tiene una importancia, pero no es vinculante de la misma manera. En los actos jurídicos, pues definimos la manifestación de las voluntades, ¿no?, que producen los efectos jurídicos deseados por el autor. Se clasifican también de forma bilateral o unilateral, es decir, de dos voluntades o de una sola voluntad. Estos actos son fuentes del derecho, ya que crean normas particulares que vinculan a las partes involucradas. En los tratados internacionales, pues no podemos decir que son más que acuerdos. De hecho, decimos que son acuerdos que también hacen parte de las fuentes del derecho. En Colombia, los tratados relacionados con los derechos humanos ratificados por el Congreso prevalecen sobre el derecho interno, según pues el artículo 93 de la Constitución. Esto se aplica también a tratados que prohíben la limitación de los derechos humanos, en estado de excepción y en la interpretación del derecho constitucional de conformidad con tratados internacionales ya ratificados. Cordial saludos, compañeros, profesor. Mi nombre es Alejandro Girón Solarte. Para continuar con el tema a desarrollar en esta actividad, vamos a abordar el capítulo 11 del texto dado para estudio, donde encontramos el ordenamiento jurídico, donde inicialmente pues lo encontramos como un conjunto de normas coherentes y armónicas que forman un sistema unitario, sistema que se caracteriza por ser dinámico, es decir, que su validez se obtiene por la autoridad que las expide y no por el contenido de las normas en sí mismas. En este sentido, el ordenamiento jurídico es un sistema de normas que se organizan en una jerarquía con normas superiores, inferiores y de un mismo rango. Encontramos que la jerarquía de las normas es fundamental para entender el ordenamiento jurídico, ya que se establece la relación entre las diferentes normas y su aplicación. En ese sentido, es importante destacar que el ordenamiento jurídico es un sistema dinámico que se caracteriza por la existencia de diversas autoridades o poderes que expiden las normas. En primer lugar, tenemos que el ordenamiento jurídico, por ser un sistema de normas que se organiza en una jerarquía, la jerarquía se establece por la autoridad que las expide y no por el contenido de la misma, siendo las normas superiores aquellas que se encuentran en la cúspide de la jerarquía y se establecen los principios básicos del ordenamiento jurídico. Y en un segundo lugar, destacamos que el ordenamiento jurídico es un sistema dinámico que se caracteriza por la existencia de diversas autoridades o poderes que expiden las normas, lo que significa que las normas pueden ser expedidas por diferentes autoridades y que su validez se obtiene por la autoridad que las expide. En conclusión, tenemos entonces que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas coherentes y armónicas que forman un sistema unitario y que el mismo se caracteriza por ser dinámico, se organiza en una jerarquía de normas que se establece por la autoridad que las expide, destacando en este caso pues que el ordenamiento jurídico es un sistema que se caracteriza por la existencia de diversas autoridades o poderes que expiden normas y que su validez se obtiene por la autoridad que las expide. Continuamos hablando un poco sobre la jerarquía de las normas jurídicas en Colombia,
la cual se establece de acuerdo con la autoridad o poder que las expide. La Constitución es la norma fundamental y suprema, seguida por las leyes expedidas por el Congreso Nacional. En un nivel inferior encontramos los decretos del gobierno con fuerza de ley, los actos administrativos de las autoridades nacionales y los actos administrativos de los poderes o autoridades locales. Dicho lo anterior, tenemos que la jerarquía de las normas en Colombia es la siguiente. En primer lugar, la Constitución, que es la norma fundamental y suprema, expedida por el Poder Constituyente. En segundo lugar, encontramos las leyes, expedidas por el Congreso Nacional, en un nivel inferior a la Constitución. En un tercer lugar, encontramos los decretos del gobierno con fuerza de ley, expedidos por el Gobierno Nacional, en un nivel inferior a las leyes. En un cuarto lugar, los actos administrativos de las autoridades nacionales, expedidos por las autoridades nacionales como ministros y jefes de departamentos administrativos. Y en un quinto lugar encontramos entonces los actos administrativos de los poderes o autoridades locales, expedidos por asambleas departamentales, gobernadores, consejos distritales y municipales, alcaldes y otras autoridades locales. Esta jerarquía está establecida para garantizar la coherencia y la unidad del ordenamiento jurídico en Colombia y para asegurar que las normas sean aplicables de manera efectiva y justa. La Constitución es la base de todo el ordenamiento jurídico y las demás normas deben ser compatibles con ella. Tenemos por otro lado la unidad del ordenamiento jurídico, que refiere a la cohesión y coherencia de las normas que lo componen, que a pesar de la diversidad de normas y su naturaleza diferente, el ordenamiento jurídico forma una unidad porque todas provienen de una sola fuente. La norma fundamental, la norma como base de todo el ordenamiento jurídico y que da validez a las demás normas. La búsqueda de la norma fundamental es un proceso que implica analizar la pirámide jurídica desde arriba hacia abajo. Se puede observar que las sentencias y actos administrativos se basan en los reglamentos ejecutivos, los cuales se basan en la ley y la ley se basa en la Constitución. Sin embargo, la Constitución se basa en la decisión del constituyente originario, que es el pueblo o la nación. En la teoría de Kelsen sugiere que la norma fundamental es una norma de derecho internacional que establece que un poder de hecho es legítimo si es eficaz. Sin embargo, esta explicación no resuelve el problema planteado porque se puede preguntar ¿por qué vale esa norma de derecho internacional? La ciencia jurídica, en este caso, no puede resolver el problema planteado porque solo puede explicar la validez de una norma con el recurso a otra norma anterior, lo que llevaría a un proceso indefinido. Sin embargo, se puede considerar que la norma fundamental es un postulado similar a los postulados de la geometría de Euclides, que se acepta sin demostración. En resumen, la unidad del ordenamiento jurídico se basa en la existencia de una norma fundamental que da validez a las demás normas. La búsqueda de la norma fundamental es un proceso que implica analizar la pirámide jurídica y considerar la posibilidad de que sea un postulado. Tenemos entonces también que la teoría de la norma fundamental, según la ciencia jurídica, considera que la norma fundamental es un postulado, es decir, una afirmación que no se demuestra ni se puede demostrar. Sin embargo, la filosofía jurídica busca una respuesta más profunda y encuentra tres soluciones: la teológica, la ius naturalista y la del contrato social. Encontramos que la solución teológica considera que todo poder viene de Dios, por lo que el pueblo tiene el poder de expedir la Constitución porque Dios se lo ha conferido. Tenemos por otro lado la solución ius naturalista, que considera que el fundamento del derecho positivo se encuentra en el derecho natural, que tiene su fuente en la naturaleza humana. Según esta doctrina, el hombre debe vivir en sociedad y la sociedad requiere la autoridad, por lo que la norma fundamental que explica el poder constituyente radicado en el pueblo es la propia naturaleza humana. Por último, encontramos la solución del contrato social, que considera que la sociedad fue el resultado de un pacto o convenio, mediante el cual se instituyó la autoridad. Sin embargo, esta doctrina es descartada, porque la sociedad humana no es el resultado de un pacto o contrario,
sino de la naturaleza misma del hombre. Finalmente, se considera que la verdadera norma fundamental es la que emana de la naturaleza social del hombre, que es armónica con la solución teológica, ya que el derecho natural encuentra su fundamento último en Dios mismo, autor de la naturaleza humana. Compañeros, mi nombre es John España y para continuar con el tema ya expuesto por mis compañeros de grupo, encontramos que en cuanto a la coherencia de un ordenamiento jurídico, aunque se presentan contradicciones entre normas, se sostiene que existe una coherencia dentro del sistema, gracias a las reglas que resuelven las contradicciones o antinomias. Se pueden clasificar en varias formas, como por ejemplo las reglas tradicionales para resolverlas, que son el criterio cronológico, que favorece a la norma más reciente, el criterio jerárquico, que favorece a la norma superior, el criterio de especialidad, es el que da preferencia a la norma más especializada, pues aunque puedan haber críticas, y se considera insuficiente en algunos criterios. Se argumenta que son adecuados para resolver las antinomias dentro del sistema jurídico. Habiendo explicado esto, encontramos que el ordenamiento jurídico de una unidad y pasamos a otra cuestión. Los diversos estados están representando por un conjunto de normas coherentes o antinomias y sin embargo, particularmente los abogados, los juristas, encuentran con frecuencia estos ordenamientos y representan muchas contradicciones. Si ello ocurre en esas antinomias jurídicas que son muy frecuentes, afirmamos que el ordenamiento jurídico está compuesto por miles de normas coherentes, armónicas entre sí. Pues la verdad es que, aunque existen esas antinomias, todo ordenamiento jurídico es coherente porque dispone de reglas que son también normas para resolver las anteriores o las mismas antinomias. Entonces debemos, por tanto, estudiar los tipos de antinomias u oposiciones entre normas y luego las reglas que las eliminan. También encontramos que tradicionalmente se han establecido reglas para resolver las antinomias, las cuales se encuentran consagradas en nuestro derecho positivo. Estas reglas son las que atienden la cronología y para la jerarquía con la que sigue el criterio de la especialidad. Según el primer criterio, cuando dos normas son incompatibles, prevalece la posterior, lex posterior priori, tal que resuelve el artículo 2 de la ley 153 de 1887, y es así porque en tales eventos ha sido la voluntad del legislador cambiar la legislación. Entonces, en conclusión, encontramos que los criterios para resolver las antinomias entre normas, sean cuales sean y se hallen donde se hallen, son muy completos en materia de nuestro código a pesar de su antigüedad. Muchas gracias. Ya concluyendo la actividad, intentamos con el conocimiento previo resolver la pregunta clave de la actividad, que es cómo se relacionan las fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico. Pues las fuentes del derecho son los medios a través de los cuales se crean y expresan las normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico, que hace parte de la norma fundamental, que es la base de todas las demás normas, y las normas jurídicas por consiguiente integran el ordenamiento jurídico, que debe ser coherente entre sí. No es más que decir que las fuentes del derecho son los medios para crear y expresar esas normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico. Entonces decimos que estas fuentes, que vienen siendo el medio para expresar estas normas jurídicas, las cuales integran el ordenamiento jurídico, pues están en un sistema unitario y jerárquico que se fundamentan pues en una norma fundamental. Así le damos respuesta a la pregunta clave. También concluimos, ¿no?, a través de ese texto, que pues
El derecho viene siendo un sistema que se basa en su variedad de fuentes y principios, las fuentes formales del derecho como la ley, la costumbre jurídica, la jurisprudencia, los actos jurídicos y los tratados internacionales son fundamentales para la creación y la aplicación de derechos. El ordenamiento jurídico como un conjunto de norma coherente que proporciona el marco que estructura y jerarquiza la aplicación del derecho, que a través de la comprensión de estas fuentes y principios podemos obtener una visión más profunda del sistema jurídico y su importancia en la sociedad. Muchas gracias.